Padre, gracias por tu amor y tu misericordia. Vengo en esta hora, en este momento, a exponer tu palabra a los oyentes, a aquellos que están anhelando escuchar tu palabra, Señor, de verdad. En el nombre del Padre, el Hijo y tu Espíritu Santo, Señor, te suplico que toques los corazones de esas almas, de esas vidas que van a ver este mensaje a través de estas pantallas, Padre. Unge mis labios con el poder de tu Espíritu Santo. Dame gracia, dame sabiduría, dame entendimiento, Señor, para poder exponer tu palabra a los oyentes, a aquellos que están sedientos de escuchar tu palabra de verdad, Señor. Porque tu palabra dice que lámpara es a nuestros pies tu palabra y lumbrera nuestro camino. Lumbrera para que nuestro espíritu entienda el poder que hay en la palabra a través de tu Espíritu Santo en nuestras vidas, Padre. Vamos a leer la historia de David. Bendito sea el Señor en el Salmo 51. Padre Santo, que todos los oyentes que van a ver este mensaje, tócale sus corazones. Si ellos están viviendo estas vidas que habla la palabra de Dios, toca y redarguye sus mentes, sus corazones y su espíritu, y sana su alma, Padre, para que ellos puedan entender el mensaje a través de tu palabra, por medio de mi boca, Padre Santo. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, tu palabra se lee en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Salmo 51, que dice así: Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a las multitudes de tus piedades, borra mis rebeliones, lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de ti. Contra ti solo he pecado y hecho lo malo delante de tus ojos, para que sea reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. He aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. He aquí tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré emblanquecido más que la nieve. Podemos ver este salmo que el rey David, cuando cometió el pecado, no le voy a llamar error, le voy a llamar pecado, porque la Biblia dice que el rey David estaba en la azotea de su casa, y dice que viendo a la mujer de Urías Eteo, que era un soldado del ejército de él, dice que él la observaba, dice, cuando ella se estaba bañando. A esto David estaba maquinando en su mente cómo ir a hacer el pecado con esta mujer, porque él estaba comiendo el pecado a través de sus ojos y su mente estaba maquinando cómo hacerlo para que su cuerpo o su carne, hacerla que se satisfaciera a través del pecado que él iba a cometer. Pero él no se estaba dando cuenta que Dios estaba viendo su lujuria, que Dios estaba viendo su maldad, que Dios estaba viendo la seducción que el diablo estaba llevando a sus ojos por medio de la mujer de Urías Eteo que se estaba bañando, y él la observaba desde la azotea de su casa. Podemos ver que David da órdenes a su ejército que pongan a Urías Eteos, que lo pongan enfrente del ejército, para cuando empezara la guerra él muriera, y para así él poder hacer el pecado con su mujer y él quedar libre de ese pecado por la causa de la muerte de Urías Eteo. Pero Dios no permitió tal crueldad de David, que matara al esposo de la mujer que él estaba viendo en la azotea. Por eso podemos ver que él estaba maquinando paso a paso cómo ir a pecar delante de la presencia de Dios. Y muchas veces así hay personas dentro de las congregaciones que están maquinando cómo ir a hacer el mal delante de la presencia de Dios. Podemos ver que David, cuando consume el pecado, dice que llega el profeta Natán, un profeta enviado de parte de Dios. Llega este profeta a decirle a David, a contarle una historia o una anécdota o un cuento, por decirlo así, pero era algo real que Dios mandó a hablar a este profeta David, para que David entendiera que Dios lo estaba viendo, la maldad que él estaba maquinando
codiciando en mandar a matar al marido de la mujer de la cual él estaba codiciando con sus ojos, con su corazón y con su mente. Aleluya. Porque la palabra de Dios dice que si nuestro ojo es limpio, todo nuestro cuerpo es limpio, porque nuestros ojos es la lámpara de nuestro cuerpo. Pero si nuestros ojos son pecaminosos, que están viendo el pecado, la oscuridad y la maldad, dice que todo nuestro ser es sucio delante de la presencia de Dios. Y Jesucristo mismo dijo que el pecado entra por los ojos. Y cuando los ojos codician el pecado, tu mente lo piensa cómo irlo a hacer. Tu mente planea cómo irlo a hacer. Y tu corazón lo desea. Y tu carne lo desea hacerlo. Entonces, cuando llega el profeta Natán, a David le dice: había un hombre pobre que tenía una oveja solamente. Y había un rico que tenía muchas ovejas. Y vino el rico y le quitó la oveja al que era pobre. Entonces David, como él pensó que Dios, o que a Dios se le puede engañar, o que Dios está ciego, o que Dios no mira nuestras acciones, aunque los escondamos debajo de la tierra, aunque los tiremos al mar de cabeza después que hayamos pecado, Dios los mira desde el cielo. Entonces Dios manda al profeta Natán y le dice: había un hombre que tenía una oveja, una cordera. Y había un hombre rico que tenía muchas, le dice. Y vino el rico y se la quita a este hombre pobre. Y vino David enfurecido y dice: el hombre que hizo tal cosa, digno es que se muera. Y viene el profeta y le dice a través del Espíritu Santo, mandado por Jehová, le dice: tú eres ese hombre, David. Tú eres ese hombre que has codiciado la mujer de tu prójimo, que has codiciado la mujer de tu soldado y que has pensado mandarlo a matar, a ponerlo en la línea de fuego a él primero como barricada para cuando empiece la guerra que lo maten. Tú has maquinado todo con tu mente. Tus ojos se han llenado de pecado y de maldad. Tu boca, le dice, está deseando ir a hacer maldades para que maten a este hombre. Tu boca habla maldades, le decía el profeta. Y dice que David, cuando siente la reprensión del profeta, dice que David se quedó, que él no hallaba qué hacer delante de la presencia de Dios, porque ya había sido descubierto delante del Dios eterno. Por eso dice la palabra en Proverbio: huye el impío sin quien nadie lo persiga. La misma maldad que uno hace, o que uno cuando se va a pecar, o a veces hombres que están casados o mujeres que están casadas, se enamoran de los hombres o de las mujeres equivocadas, o buscan cómo hacer el pecado, o buscan o piensan y miran cómo hacer el pecado. Por eso la palabra de Dios nos manda a nosotros que los santifiquemos cada día, que los limpiemos con su palabra, que nuestros pensamientos sean los pensamientos de Dios, que nuestro hablar sea la palabra de Cristo, que el mirar sea el mirar con amor y con misericordia, no con codicias carnales, no con codicias diabólicas delante de la presencia de Dios. Y me encanta cuando David peca. Este hombre reconoce que había pecado contra el cielo, contra la tierra, contra Dios y contra él mismo, porque la palabra de Dios dice que cuando nosotros pecamos hay separación entre Dios y nosotros, porque el Espíritu Santo se va de nuestras vidas, porque dice que Él no puede morar en vasos sucios. Y cuando nuestro vaso, que es nuestro cuerpo, vamos y lo ensuciamos en cualquier cosa que nosotros le metamos al cuerpo, en alcohol, en drogas, en mujeres, en robos, en asesinatos, todo eso nosotros ensuciamos el cuerpo de Dios y Dios se aparta de nosotros y ahora los deja a la deriva del enemigo. ¿Para qué? Para que nosotros escarmentemos que con Dios no se puede jugar. Dice: lávame más y más de mi maldad y límpiame de mis pecados. Dice el 4: contra ti solo he pecado y hecho lo malo delante de tus ojos, para que sea reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio.
Cuando nosotros los limpiamos con la sangre de Jesucristo y clamamos ese perdón delante de la presencia de Dios de corazón, cuando hemos ido a hacer el mal consciente, no por falta de palabra, no por falta de enseñanza, no por falta que usted y yo no sabemos leer, no, es porque a veces nosotros somos los que buscamos nuestras desgracias espirituales. Porque la palabra de Dios dice que cuando nosotros venimos a Jesucristo, salieron 7 demonios de nosotros. 7 demonios. Y cuando usted se va a pecar, sea en lo que sea del pecado, entran 7 demonios más, y si practica más pecados, y ahí se va haciendo el numerito para que usted sea desechado delante de la presencia de Dios por causa de su pecado. Entonces podemos ver a David cuando él reconoce que ha pecado delante de Dios. Dice la palabra de Dios que él se humilla delante de Dios, y dice que él reconoce que de la aflicción, dice que hasta la piel se le estaba pegando a sus huesos por el temor de Dios que entró en él, por haber hecho a escondidas y maquinado de ir a hacer el pecado delante de la presencia de Dios. Podemos ver más adelante de ese libro de los Salmos cuando él reconoce y le pide a Dios que no aparte su Santo Espíritu de él. Y le pide a Dios que no lo eche delante de ti, o sea, que no lo deseche, que no lo aparte. Por eso la palabra de Dios dice: he aquí, dice, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. He aquí tú amas la verdad en lo íntimo, en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Muchos eruditos en la palabra de Dios dicen que David en este salmo declara que él era hijo de pecado, que él no era hijo de matrimonio, que él no era hijo legítimo, porque dice, en pecado, dice, he aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. No es el pecado que según dicen que de Adán y Eva, no, ahí mismo él lo reconoce, que él ha sido engendrado, dice, y he aquí, dice, en maldad, dice, he sido formado. Podemos ver que David reconoce que ese pecado viene de generación en generaciones. Y hay que romper esas cadenas de esos pecados que vienen de generación en generación, repitiéndose en las vidas de las generaciones que vienen naciendo. Por eso la palabra de Dios dice, purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré emblanquecido más que la nieve. Pero el 6 dice, he aquí tú amas la verdad de lo íntimo y lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Cuando usted entra en la presencia de Dios, en lo íntimo de Dios y usted, si usted ha cometido esa clase de pecado que hizo David, o si usted está cometiendo a diario ese pecado de David, déjeme decirle que de nada sirve que estemos en una congregación, porque nosotros tenemos que apartarnos del pecado, porque la Biblia dice que cuando nosotros venimos a Cristo, estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. ¿Y cómo es posible estar por años en una congregación y seguir en el mismo pecado y no cortar ese pecado de raíz casándose? Porque cuando usted corta ese pecado, recibe bendición de Dios. Pero cuando usted está pecando y se está reconciliando cada 8 días, cada 15 días, cada mes, y sigue en el mismo pecado y sigue en el mismo lodo, como dice la palabra de Dios, como el perro que vomita y se regresa a ver dónde está el vómito y se lo vuelve a comer, como la puerca lavada que se lava y luego después regresa otra vez al lodo. Ya es tiempo que nosotros abramos nuestros ojos. ¿Para dónde los queremos ir? No podemos tener un pie en la iglesia y un pie en el pecado. No podemos tener un pie en el cielo y otro pie en el infierno. Tenemos que ser nosotros conscientes de nuestras vidas. ¿Qué queremos nosotros?
¿Queremos la salvación eterna o queremos la condenación eterna? Apartémonos del pecado, de cualquier pecado que estemos o que estén practicando, la hechicería, la brujería, la borrachería, todas esas cosas. El adulterio, la fornicación. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios dice en Isaías que hay del hombre aquel, dice, hay del hombre aquel, dice, que mistea, dice, bebidas alcohólicas. Dice que el otro día que amanece, siente como que la serpiente lo ha picado. ¿Por qué? Porque dice, ay de aquel que es valiente para mezclar bebida. Si usted es alcohólico, apártese del pecado. Si usted todavía está en la iglesia, apártese del pecado. Hablo con la gente que está en las congregaciones. No hablo de aquellos que están en el mundo, porque esa es su vida, ese es su vicio, ese es su Dios, por decirlo así. Pero si hay gente que me está escuchando, gente que no conoce a Cristo, déjame decirte que Cristo te ama y quiere quitarte toda clase de pecado que estés practicando en tu cuerpo, con tus ojos, con tus oídos y con tu boca. Por eso el rey David decía aquí: he aquí tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto, en lo íntimo de usted y Dios. Pídale perdón a Dios por tanta maldad que ha hecho. Pídale perdón a Dios en lo íntimo. Arregle su vida con Dios. Y si tiene pareja o si tiene esposo o esposa, si cometió esos errores de adulterio y de fornicación, vaya y pídale perdón a su esposa, vaya y pídale perdón a sus hijos, vaya y pídale perdón a Dios en lo íntimo y en lo secreto. Dice: y purifícame con hisopo y seré limpio, lávame y seré emblanquecido más que la nieve. Pídale a Dios que lo lave con su sangre preciosa y que lo limpie con su palabra. Cuando usted esté leyendo la palabra, cuando el diablo venga y le ponga ofertas para usted irse al pecado, usted diga: el escrito está, Satanás, no robarás, no adulterarás, no pecarás delante de la presencia de Dios. Cuando nosotros le contestamos al enemigo, cuando viene con esas ofertas para querer arrastrar nuestra vida al mal delante de la presencia de Dios, en el libro de Santiago dice: resistid al diablo, dice, y de vosotros huirá. ¿Y cómo usted puede resistir al diablo para que huya de usted? Póngale la palabra, recítele la palabra, tome autoridad delante de Dios. No se deje manipular por los amigos, no se deje manipular por las amigas, no se deje manipular por el enemigo que usa a esa gente para que usted caiga en desobediencia delante de Dios. Levante sus manos y dígale: Señor, yo reprendo toda oferta de Satanás. Yo corto todo yugo de Satanás. Porque nosotros tenemos que ser inteligentes. Por eso Dios nos dio libre albedrío. Si a usted le gusta servir a Dios, sírvale. Como dice la palabra de Dios: el que esté limpio, límpiese más de este mundo, de este pecado, de esos pecados que hay en este mundo. Pero el que esté sucio, dice, sígase ensuciando más, que le espera condenación eterna y le espera, dice la Biblia, un lugar donde el gusano nunca muere y la llama nunca se apaga. Así es que usted reflexione qué es lo que quiere en su vida. O quiere estar con Cristo o quiere estar con el anticristo, que es Satanás. Por eso dice la palabra en el capítulo 51 y versículo 8: hazme oír gozo y alegría, y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis rebeliones. La palabra de Dios dice que David reconoció en la miseria a la cual él había caído, porque dice la palabra de Dios en Proverbios, dice que Proverbios 6:36 o 36:6 dice que el hombre que comete adulterio con la mujer ajena,
es falto de entendimiento y ha corrompido su alma. Muchos están en las congregaciones con su alma corrompida delante de Dios. Y la palabra de Dios dice que el que confiesa su pecado y se aparta, alcanzará la misericordia de Dios, alcanzará la benevolencia de Dios. El que lo confiesa y se aparta, no dice que el que lo confiesa y sigue pecando y sigue pecando y sigue pecando, porque no confundamos los pecados que Dios condena con los pecados voluntarios y los pecados involuntarios, porque los pecados voluntarios es así como David, que planeó, que planificó, que pensó, que miró, que escuchó, que dio mandato que mandaran a matar al esposo de esta mujer. La palabra de Dios dice que por los ojos entra el pecado. Tu mente lo piensa, tu corazón lo desea, tus ojos lo codician. Y hay que pedirle a Dios que quite toda codicia de nuestros ojos, toda maldad de nuestros ojos, porque los ojos son la luz del alma de tu cuerpo, dice la palabra de Dios. Y Jesucristo dijo que el pecado entra por los ojos. Así es que, amados hermanos y hermanas y amigos en Cristo Jesús, si ustedes están practicando tales cosas, así como David practicó en el Salmo 51, déjame decirte que en lo íntimo y en lo secreto tienes tú que arrepentirte delante de la presencia de Dios, porque dice el 51:10 dice: crea en mí, dice, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. ¿Por qué David decía: renuévame un corazón limpio? ¿Por qué? Porque Jesucristo dice que de la abundancia del corazón habla la boca. Y cuando esa abundancia de tu corazón habla la boca, es ahí donde tú has visto el pecado con tus ojos y vas con tu boca a seducir a la mujer que no es tu mujer. Por eso Jesús dijo que de la abundancia del corazón habla la boca. Cuando tus ojos se han contaminado de tanto pecado de ver en la internet, tanta porquería que se mira, tanta cosa que se ha visto en la internet, con eso de la pornografía y tanta basura que han metido en la internet. Ustedes que son hermanos en Cristo y hermanas en Cristo, guarden sus ojos delante de la presencia de Dios, guarde su corazón, porque cuando usted guarda sus ojos, su corazón no va a pensar nada y su boca no va a hablar nada para seducir a nadie. Deje que el Espíritu Santo lo gobierne, lo guíe. Por eso dice: esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis rebeliones. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches delante de ti, en otras palabras, no me apartes, no me castigues. Ten misericordia de mí. Me arrepiento delante de tu presencia. El pecado me metió en aflicción, le decía David, pero yo reconozco que tú eres un Dios perdonador. Dame una segunda oportunidad, le decía David a Dios, y Dios le concedió el perdón a David. ¿Por qué? Porque él se humilló en lo íntimo y en lo secreto delante de la presencia de Dios, y dice: no me eches delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Óigalo bien, y no quites de mí tu Santo Espíritu. ¿Por qué David decía esto con el alma? Clamaba delante de Dios. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que el que hace separación entre Dios y el hombre es el pecado que le metamos a nuestro cuerpo. Es el pecado que le metamos a nuestros ojos. Por eso David decía: no apartes de mí tu Santo Espíritu. Porque el Espíritu Santo dice que Él no mora en vasos sucios. Si tú te has ensuciado o te estás ensuciando cada día en ese pecado, déjame decirte que tienes que arrepentirte en lo íntimo y en lo secreto delante de la presencia de Dios. Y si has ofendido a tu esposa o a tu esposo y yéndote a pecar así como David,
pídele perdón, pídele disculpa. Y si esta persona te ama y esta persona tiene el temor de Dios, te dará una oportunidad para que Dios perdone tu pecado, para que Dios perdone tu maldad, para que Dios no aparte nuevamente el Espíritu Santo de tu presencia. Por eso dice, crea en mí, oh Dios. Dice, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches delante de ti y no quites tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación. Y espíritu, dice, vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu libre me sustente. Cuando el Espíritu Santo, dijo Jesucristo, y conoceréis la verdad, y la verdad te da libre, y el Espíritu Santo te guiará a toda verdad y a toda justicia. Y esa justicia es su palabra bendita de Dios. Y dice el 14, líbrame de homicidio, oh Dios de mi salvación, y cantará mi lengua tu justicia. Óigalo bien. Las personas cuando se van al pecado, cuando se van a la maldad, así como el rey David. El rey David tuvo intentos de quitarse la vida porque había pecado contra el Dios de poder, contra el Dios de misericordia. Contra ese Dios David había pecado. Por eso David deseaba la muerte. Por eso David le decía a Dios en su clamor, en su llanto. Él le decía, líbrame de homicidio. Oh Dios, Dios de mi salvación, y cantará mi lengua de justicia. Porque cuando nosotros conocemos al verdadero Dios y nos vamos a pecar delante de la presencia de Dios, el Espíritu Santo es apartado de nuestras vidas. Y lo bueno es que nosotros tenemos que reconocer que Dios nos ha dado un espíritu de libertad. Líbrame de homicidio, Dios. Y dice, líbrame de homicidio, oh Dios, Dios de mi salvación, cantará mi lengua tu justicia. Señor, abre mis labios y publicará mi boca tu alabanza. En otras palabras, libera mi espíritu, libera mi mente, libera mi corazón, libera mis ojos, libera mi cuerpo, libérame de ese pecado, Señor, le decía David. Y yo le enseñaré a los transgresores, a los que hacen transgresión con tu palabra, les enseñaré que tú eres un Dios vivo, les enseñaré que tú eres un Dios de poder, les enseñaré que tú eres un Dios de juicio, que tú eres un Dios de misericordia. Por eso dice la palabra de Dios, y en aquel día dice, yo no les juzgaré a vosotros, y ese día es hoy. Dice, mi palabra que habéis leído te juzgará de tu pecado, te juzgará de tu maldad, para que tú te vuelvas a los caminos míos, dice el Señor. Por eso nosotros tenemos que ser sabios y entendidos, como dice la palabra bendita de Dios. Tenemos que ser sabios y entendidos a través del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo no nos va a permitir caer a nosotros. Son las concupiscencias, dice en Gálatas capítulo 5 del 14 al 19, que dice que son las concupiscencias de nuestra carne, que no hemos martiguado las carnes hacia Dios o hacia la oración. Por eso dice Gálatas que el que anda en pecado, dice, que anda en adulterio, fornicación, hechicería, herejías, pleitos, enemistades, contiendas. ¿Por qué? Porque anda en la ley del pecado. Por eso nosotros tenemos que tener cuidado cuando lo vayamos de la presencia de Dios. Bendito el Señor. Dice el 19, dice, entonces dice, te agradarán los sacrificios de justicia. ¿Cuándo? Cuando usted ya ha sido restaurado. Cuando usted ya ha sido limpio delante de la presencia de Dios. A Dios le agradará tu alabanza. A Dios le agradará tu oración. A Dios le agradará que tú te humilles delante de la presencia de Dios, así como el salmista David, que él se humilló delante de la presencia de Dios,
Él dicen los eruditos, y cuando dicen el 5, he aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Los eruditos bíblicos dicen que David arrastraba ese pecado con el cual él fue engendrado. Por eso nosotros tenemos que romper esos yugos de Satanás, esas cadenas generacionales, las tenemos que cortar en el nombre de Jesús. No podemos permitir que nuestros hijos sean arrastrados por esos malos espíritus, por esas prácticas diabólicas delante de Dios. Tenemos que estar orando para que el Señor rompa todas esas ataduras, para que Dios mande a lo más profundo de la mar todos esos espíritus que arrastraron a nuestros antepasados y quieren pasar de generación en generación. Por eso la palabra de Dios dice: vení luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si tus pecados fueren negros, yo los haré blancos. Si fueren rojos, yo los haré blancos como la blanca nieve. Es la sangre de Cristo que nos limpia de todo pecado. Es el sacrificio de Jesucristo en esa cruz que nos lava de todo pecado. Porque cuando nosotros conocimos a Cristo, fuimos lavados. Nuestro entendimiento se abrió. Nuestros ojos espirituales fueron abiertos para hacer lo bueno y lo malo delante de la presencia de Dios. En nosotros está el querer y el hacer de santificarnos delante de la presencia de Dios. Como dice la palabra bendita: el que esté limpio, límpiese cada día, y el que esté sucio, ensúciese en su pecado cada día. Libre de albedrío le pone Dios. Usted decide, amado hermano, usted decide, amada hermana, llevar esa vida de pecado, llevar esa vida tan mal delante de la presencia de Dios. Porque muchas veces nosotros, cuando Dios nos lo responde a las oraciones, decimos: ¿por qué Dios no me responde? Examínese delante de Dios, hágase un autoexamen delante de Dios, así como el salmista David, que dice que en lo privado de él y Dios, él se examinó delante de Dios y pudo reconocer lo miserable que él cometió, ese pecado de muerte delante de la presencia de Dios. Pero él reconoce que sí, él necesitaba humillarse delante de Dios. Y ahora en día hay muchos en las congregaciones que saben que están en ese mismo pecado de David y no se dignan a gemir a Dios misericordia, porque no saben si en el momento que salen supuestamente del templo y se van a sus casas puedan tener un accidente y morir en el camino, y morir en el pecado, morir en el adulterio, en la fornicación. ¡Qué triste sería! ¡Qué triste sería! Yo he tenido experiencia que han enterrado personas supuestamente cristianos, pero han sido unas personas, almas adúlteras, dice la Biblia. Por eso nosotros tenemos que guardarnos delante de Dios. No es que uno sea perfecto. Cuando yo le hablo de esta manera a usted, es porque yo no estoy practicando ninguna cosa de lo que hizo David. Por eso yo tengo la autoridad delante de Dios para poderle advertir a usted a través de la palabra, para que se aparte del mal, para que se aparte del pecado, para que se aparte de toda codicia de la carne, de toda avaricia de la carne, que no desee lo que no es de usted, porque usted ya tiene lo suyo, ya Dios se lo dio. Nomás necesita arreglar su vida delante de la presencia de Dios. Puedo ver aquí al salmista David. Bendito Dios. Bendito el santo nombre de Dios. Cuando él dice: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a tus piedades. Porque David era un hombre poético. David era un hombre que hacía la palabra como un poema, porque su alma estaba apegada a la alma de Dios. Así como los matrimonios que dice la Biblia que son una sola carne. Su espíritu es con Dios. Su carne se vuelve una. Sus almas están pegadas delante de la presencia de Dios. Y por eso nosotros tenemos que cuidarnos como pareja de no defraudar a Dios, de no defraudarlos a nosotros mismos,
de no defraudar al que está al lado de nosotros. Tenemos nosotros que ser fieles a Dios primeramente y después a nosotros mismos, amarnos a nosotros mismos y pedirnos perdón cada día a nosotros mismos por algunos errores que nosotros cometemos, porque hay pecados voluntarios y pecados involuntarios. El pecado voluntario es aquel el cual David estaba maquinando en el tejado de su casa, como él estaba pensando irlo a hacer. Quitara al esposo de su camino para que no hubieran pleitos, para que no hubieran muertos, porque esas cosas acarrean muertes cuando vas a tocar la mujer del hombre ajeno. Cuando vas a tocar la mujer del hombre ajeno. Tenemos que tener cuidado nosotros, qué es lo que estamos haciendo, para dónde vamos. No torzamos nuestros caminos delante de Dios, porque la palabra de Dios dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Lumbrera a mi camino. ¿Y cuál es su camino? Su camino es hacia el cielo. Su camino es Jesucristo, porque Jesucristo dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. El que viene a mí, dice, yo no le echo fuera. Y la palabra es para guiarlos a ese camino, a la senda que Dios trazó en nuestras vidas. Cuando la Biblia dice: no matarás, no mates. No andarás en chisme, no chisme. Porque esos son malos espíritus también. Esos son malos espíritus que muchas veces nosotros no podemos hablar en medio de grupos de hermanos, porque no es nada, es lo que usted dice con que ya lo sabe el pastor. Déjame decirte, sujeta tu lengua, sujeta tus ojos en el nombre de Jesús, sujeta tus oídos. Porque a veces oímos las cosas y vamos a decirlas como no las escuchamos bien. Le ponemos patas y colas. Guardemos nuestra lengua de no aumentarles a las cosas. Guardemos nuestros ojos de no pecar contra Dios. Seamos reales delante de Dios. No juguemos al gato y al ratón, porque Dios te conoce. Si te metes a las profundidades de la tierra, dice, ahí estoy yo. ¿De dónde huirás de mi presencia? Dice Dios. Si te metieres a las profundidades de las aguas, ahí estoy yo. Y si te remontares a las alturas, ahí estoy yo. Óigalo, ahí está Él. Muchas veces nosotros pensamos que Dios es ciego. No, pero los ciegos y ignorantes somos nosotros, que volvemos a ver para todos lados, a ver quién nos está viendo, pero no nos cuidamos del ojo poderoso de Dios. Dice la Biblia que los 7 ojos de Dios están derramados sobre toda la tierra. La perfección de Dios te está persiguiendo donde tú andes. Donde yo me vaya a meter, donde yo ande, ahí Dios me está observando. Pero si tú andas como dice la palabra, andas firme delante de Dios, que no te preocupe nada ni nadie. Preocúpate estar bien con el Todopoderoso. Ahí preocúpate tú, amado hermano y amada hermana en Cristo Jesús. Y voy terminando y leyendo el Salmo 51 para que te lo voy a dejar de tarea, que lo estudies, que lo escudriñes, porque una cosa es leer y otra cosa es escudriñar en el Espíritu. Para poder recibir el mensaje de parte de Dios, tenemos que meterlos en el Espíritu, en el Espíritu, para poder entender el mensaje de Dios, qué es lo que hay oculto detrás de esa palabra. Nosotros tenemos que ser sabios y entendidos. Y leo el Salmo 51 que dice así: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a las multitudes de tus piedades. Borra mis rebeliones, lávame más y más de mi maldad, límpiame de mis pecados, porque yo reconozco mis rebeliones delante de ti.
y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que sea reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. ¿Cuál juicio? En el juicio final. Gloria a Jesús. He aquí, dice, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. He aquí, dice, tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto. Me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré emblanquecido. Lávame y seré emblanquecido más que la nieve. Hazme oír gozo y alegría, y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches delante de ti, no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación, y espíritu noble me sustente. Líbrame de homicidio, oh Dios, Dios de mi salvación. Cantará mi lengua tu justicia. Señor, abre mis labios y publicará mi boca tu alabanza. Y publicará mi boca tu palabra. Y publicará mi boca tu nombre. Y publicará mi boca tu gloria, tu poder, Señor. Así como aquella mujer que encontraron en pleno hecho de fornicación y adulterio. No seamos nosotros esos fariseos y esos saduceos. Seamos esos cristianos verdaderos, que cuando se te da un consejo a través de la palabra, escucha la voz de Dios en la boca de esas personas que te están diciendo: apártate del pecado, no hagas el mal, haz el bien. Así como cuando Jesús le dice a la mujer: ¿dónde están los que te acusan? La mujer le dice: Señor, se han ido. Jesús le dice, también dice: yo no te condeno, vete, pero no peques más. Pero en ese vete y no peques más, Dios la sella contra el pecado. Y nosotros, cuando aceptamos a Jesucristo, Él los perdonó de todo pecado. Y Él dijo: son libres por mi sangre. Váyanse, llevan el sello de mi Espíritu Santo, llevan el sello de mi llamado. Por lo tanto, búsquenme en espíritu y de verdad, dijo Jesucristo. Cuando aquella mujer también en el estanque o en el pozo de Jacob se le acercó a Jesús, y Jesús le hace una pregunta y le dice: tráeme a tu marido. Y ella le dice: no tengo marido. Jesús le dijo: ciertamente has dicho verdad. Ciertamente has dicho verdad. 5 maridos has tenido, pero el que ahora tiene no es tuyo. Jesús claramente le estaba examinando la vida de esa mujer, que el pasado y el presente, y qué es lo que le esperaba en el futuro. Así Dios a nosotros los ha visto el pasado, los está viendo en el presente y está mirando nuestro futuro, a ver hasta dónde llegamos, si quedamos tirados a medio camino por el pecado, por la maldad, por la avaricia, por todas esas porquerías que se mueven en el mundo. Dios nos está mirando a ver si no nos salimos del camino. Porque la palabra de Dios dice que Jesucristo mandaría el Espíritu Santo, el cual los guiaría a toda verdad y a toda justicia. Amado hermano y amigo y hermana en Cristo Jesús, déjate guiarte por el Espíritu Santo. No te dejes guiar por tu carne, por tu carnalidad, por tu pecado y por tus sentimientos carnales. Tú tienes que dirigirte hacia la presencia de Dios a través del Espíritu Santo. Deja que el Espíritu Santo te guíe hacia la gloria eterna, donde está el Dios Todopoderoso, donde está aquel que dijo: Padre, consumado es. El sacrificio ha sido hecho por esta gente que está muerta en delitos y pecados. Ahora, amado hermano en Cristo Jesús, déjame decirte que el Espíritu Santo te guiará a toda verdad y a toda justicia. Pero no permitas que tu carne te guíe a toda mentira, a todo pecado y a toda maldad delante de Dios. Arrodíllate delante de Dios si estás en esa situación que estaba David. Arrodíllense delante de la presencia de Dios y
pídanle perdón, que hay esperanza todavía para ustedes, porque la palabra de Dios dice que es mejor perro muerto que león vivo. Jesucristo quiere extenderte tu mano, amada hermana, amado hermano y hermana en Cristo Jesús. Si estás en esa situación que estaba David, déjame decirte, arrepiéntete, que Cristo te ama. Dile: Señor, me arrepiento de toda maldad, me arrepiento de todo pecado cometido, perdona mis pecados ocultos, lávame con tu sangre preciosa. Amado amigo, te hago el llamado, tú que vives una vida pecaminosa delante de Dios, déjame decirte que Cristo está extendiendo las manos para darte un perdón, para darte una vida eterna y para darte un chance que le conozca. Ahora, en el nombre de Jesús, dile: Padre, perdóname, yo quiero que tú seas mi Dios, lávame con tu sangre preciosa, me entrego alma, espíritu y cuerpo delante de tu presencia. Así dígale, amigo, a Cristo y Él le responderá. Amado hermano en Cristo Jesús, te dejo con esta palabra, te dejo con la palabra viva, con la palabra de verdad. Esta palabra no es adulterada, esta palabra es viva y eficaz, que penetra hasta lo más profundo de tu alma, que penetra hasta lo más profundo de tu corazón, que redarguye tu alma de pecado, que redarguye tu espíritu de maldad, que redarguye tu carne también. Amado hermano y hermana en Cristo Jesús, tú que estás viendo este mensaje a través de las pantallas en este momento, déjame decirte que Cristo te ama. Si andas caído, levántate, y si andas bien delante de la presencia de Dios, apresura tus pasos para encontrarte con el Rey de Reyes y Señor de Señores, con aquel que un día dijo: me iré, pero no les dejaré huérfanos. Mi Padre les enviará el Espíritu Santo, el cual les guiará a toda verdad y a toda justicia. Me iré y haré morada para ustedes. Bendito Dios, amado hermano, si tú estás caminando delante de la presencia de Dios como dice su palabra, te felicito. Pero si tú andas con un pie en el mundo y otro en la iglesia, con un pie en la gloria y con otro en el infierno, déjame decirte, apresura tus pasos como David. Habla íntimamente con ese Dios todopoderoso, que Él te perdonará tu iniquidad y tu maldad. Pero ya no vuelvas a hacerlo, porque la palabra de Dios dice que el que confiesa su pecado y se aparta alcanzará la benevolencia, alcanzará la misericordia de Dios. El que lo confiesa y se aparta, no dice que el que lo confiesa y lo sigue haciendo, no dice que lo confieses cada 8, cada 15 días, no, apártate del mal y haz el bien, dice la palabra. Por el bien de tu alma, amado hermano y hermana en Cristo Jesús, recibe el consejo de Dios, porque la palabra de Dios llega a tiempo y fuera de tiempo para enderezar lo que está torcido en la vida de cada uno de nosotros. Digámosle a Dios que quite toda maldad de nuestro corazón. Digámosle a Dios: heme aquí, Señor. ¿Qué quieres que yo haga para ti? Aquí estoy, úsame. No permitas que el enemigo entorpezca mis pensamientos. No permitas que el enemigo me engañe enseñándome tu palabra al revés. No permitas que el enemigo me enseñe a cubrir un pecado con otro, a justificar el pecado delante de tu presencia. No, Señor, hazme libre. Respáldame, Padre, a través de tu palabra. Conocí tu verdad y tu verdad me ha hecho libre. Guárdame, Padre Santo, de no pecar contra ti. Así dígale al Señor. Y el Señor se agradará de usted. Y usted recibirá bendiciones. Si a usted le gustó este mensaje, mire, suscríbase a mi canal, que hay bendición, que hay palabras de vida eterna, que hay palabra viva para que su espíritu viva, no para que muera, sino para que su espíritu sea edificado, para que su carne sea transformada en Cristo Jesús. Padre, bendito sea tu nombre en este momento. En esta hora, Señor, te doy gracias por este mensaje tan precioso que tú me has dado a través de las Escrituras.
Bendice a aquellos que van a obedecer, a apartarse del pecado cuando escuchen este mensaje a través de las pantallas, Señor. Redarguye sus corazones, sus mentes, sus espíritus. Oh Padre Santo, reprende toda, Padre Santo, contradicción a tu palabra. Reprende todo rechazo que puedan tener ellos a través de tu palabra. Tu palabra es verdad. Tu palabra es verdad, Señor. Aleluya. Tu palabra es verdad, Padre. En el nombre de Jesús de Nazaret, Padre. Bendice a los hermanos, hermanas, amigos y amigas que escucharán este mensaje que tú me has dado para que lo hable a los que necesitan este mensaje, a los que necesitan en su espíritu ser enderezados a través de tu palabra. Padre Santo, bendice a cada uno de aquellos que mirarán este mensaje. Bendice sus hogares. Bendice a sus hijos. Que se pongan a meditar así como David en lo íntimo y en los secretos entre ellos y Dios. Pero que den frutos dignos de arrepentimiento, como dice tu palabra. Árboles que den fruto. Que sean trigo, pero del trigo que da ese fruto precioso. Padre Santo, en el nombre de Jesús, me retiro de este momento de haber expuesto tu palabra a través de tu Espíritu Santo, mas nunca me retiro de tu presencia. Bendice al oyente, bendice a aquellos que escucharán este mensaje. Redarguye sus corazones, bendice a su familia. Que la gracia, que el amor y la paz de Dios gobierne en sus corazones, en sus mentes, en su espíritu y en sus casas, amados hermanos, hermanas, amigos en Cristo Jesús. Que la gracia del Padre, que la gracia y la misericordia de su Santo Espíritu les guarde y les bendiga en este momento. Así es que si le gustó este mensaje, suscríbase a mi canal, que Dios le va a bendecir. Que la paz de Cristo se quede en el corazón de cada uno de ustedes. Que el Señor les bendiga y les guarde. En el nombre de Jesús de Nazaret. Amén y amén. Gloria a Jesús. Bendito sea el santo nombre del Dios Todopoderoso. Aleluya.